Vamos a los cuentos políticos, los arrebatos con Francisco Martín Moreno. Él está echando un ojo a la historia del significado político de las marchas. Porque las marchas no solamente es que la gente en cualquier parte del mundo gane la calle, sino es el vehículo con el que cuenta la sociedad para expresarse de una y mil maneras. Echaste un ojo a la historia, Francisco, y te lo agradecemos mucho de antemano. El significado que tienen las manifestaciones. Obviamente estamos haciendo referencia para encuadrar adecuadamente, contextualizar adecuadamente la marcha del domingo pasado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado, Pepe, querido. Sí, mira, en realidad es muy importante subrayar la importancia de las marchas, de las protestas, de las manifestaciones callejeras, porque a lo largo de la historia vemos cómo se han convertido estas marchas, estas protestas en legislación, Pepe, en la construcción de nuevos países, en la construcción de nuevas democracias. Y no solamente eso, Pepe, que es lo importante, no solamente, por ejemplo, en el caso del Boston Tea Party, que es muy importante, en 1773, como pues todos sabemos, la corona inglesa impuso un impuesto excesivo, digamos, al té, a la importación del té. Los pilgrims, que antes ya no eran pilgrims en aquel momento, pero digo, los colonos no estuvieron de acuerdo y echaron todo el té al mar para que, a modo de protesta. Entonces el gobierno inglés, la corona inglesa, bueno, se impuso nuevamente leyes intolerables, y se produjo una marcha brutal en Boston, una marcha gigantesca que nada más condujo, Pepe, 2 años más tarde, a la independencia de los Estados Unidos. O sea, hay que ver la importancia de las marchas. Es algo que no podemos de ninguna manera perder de vista. Otra marcha la historia más reciente nos habla, y esa pues la vivimos tú y yo juntos, fue la protesta en la plaza de Tiananmen, te acordarás, en Pekín, en China, en 1989, cuando los estudiantes protestaban por la inflación, protestaban por la corrupción, protestaban por el desempleo, porque no había posibilidades para todos, también de acuerdo a la brutal expansión demográfica de los chinos. Y bueno, fue muy interesante lo que sucedió. Te acordarás que inclusive en esas manifestaciones un joven se puso enfrente de un tanque con el peligro de que el tanque lo arrollara. Le dieron un premio al fotógrafo que fue verdaderamente sensacional, pero cambió también, de alguna manera, produjo una apertura económica importantísima en China, Pepe, esta protesta. Bueno, ¿qué te parece? Otra protesta muy importante fue la que se dio durante la toma de la Bastilla allá en Francia en 1789. Nada más y nada menos, Pepe, produjo la abolición de la corona, produjo también la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos que sobrevive hasta el día de hoy, los derechos del ciudadano, el cambio de régimen político, la instalación de una monarquía constitucional que después, Pepe, se convirtió en una república. Hay que ver lo que significó esta marcha callejera que inspiró democrática y políticamente al mundo. Acuérdate, cuando le decían a la reina, se me va el nombre, la esposa de Luis XVI, María Antonieta, sí. Cuando a María Antonieta le decían, oiga, es que el pueblo no tiene pan. Ah, no, pues entonces denle pasteles. Te acordarás, ¿no? Claro, ¿qué sucedió? Que tanto el rey como la reina pues perecieron bajo la guillotina, y con la guillotina, bueno, murieron una gran cantidad de franceses, de una manera injusta también muchos, y otra de manera, pues no puedo decir justa, pero bueno, aplicada a la ley, ¿no? Otra marcha importantísima, Pepe, fueron los 350 kilómetros que recorrió nada menos que Mohandas Karamanchad Gandhi, ¿no? Este gran líder indio que tomó la sal en sus manos. La sal era el monopolio de los ingleses, no se podía de ninguna manera tomar la sal porque era un privilegio de la corona inglesa. Y después de ese momento, bueno, se abrió la economía, y de la India, se acabó el monopolio de la sal y vino la independencia de la India, Pepe. Pero hay muchísimos otros ejemplos, ¿no? Como el de Mayo de Francia en 1968, más o menos junto con nosotros. Imagínate lo que pedían los estudiantes, Pepe. Pedían los estudiantes franceses un
plan de estudios de acuerdo a la modernidad, no un plan de estudios caduco, sino un plan de estudios nuevo, moderno. Y bueno, vino este estallido del movimiento del 68 en Francia, que también pues cambió de nueva cuenta la faz de Francia. Y así te podría contar pues muchos ejemplos, como la primavera árabe también, que fue definitiva para la liberación de muchos. Acuérdate de Gaddafi, cómo se esconde en un caño, lo encuentran, este monstruo dictador, y vemos cómo acaba, pero la primavera árabe pues ocasionó todo un viraje espectacular por estas manifestaciones callejeras. Y luego rápidamente pues vemos los disturbios del sujeto en África, la independencia la consolidación de las dos Alemanias en Alexanderplatz. Te acordarás también del delirio de trabajar 8 horas de Sacco y Vanzetti en Chicago, estas muestras inmensas. Bueno, en fin, hay una gran cantidad, como las muestras que hubo ahora el año pasado en Cuba, Pepe, con las protestas de los cubanos que siguen en la cárcel todos aquellos que protestaron, y ahora acaban de meter a la cárcel a uno que se le ocurrió componer una canción en contra de la dictadura. En fin, vemos lo que pasa en Irán hoy en día, vemos lo que pasó en Ucrania en el 2014, que derribaron al gobierno. Estas marchas, Pepe, cambian a los países, se crean legislaciones muy atractivas, y es una muestra de la evolución y de la madurez de los pueblos, querido Pepe. Gracias por esta revisión histórica que bien vale la pena traer al contexto, porque aquí hubo una marcha importante sin duda y tiene mucho significado. Te agradezco mucho, que estés muy bien, Francisco, muy buenas noches. Igualmente, Pepe querido, gracias, que estés muy bien también tú y tu audiencia. Gracias. Hoy por la mañana mi compañero Oscar Mario Beteta. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.